Bueno chicos, un día más de pesca submarina. He venido acompañado por mi amigo Iván, que está ahí al fondo de la imagen y está haciendo de las suyas. Hoy hemos venido a Mesa de Mar y vamos a hacer un poco de chatarreo, unas viejitas, unos arguetes y pesca a poca profundidad. No se equivocó Iván y encontré un buen sargo en el fondo de la cueva. Bueno, como veis llevo solo una goma puesta en el fusil porque estoy pescando el agujero y no quiero destruir la varilla contra las piedras. Aparte estamos haciendo pesca cerca de la orilla y aparte de algo de chatarra, algunas viejas, algunos sargos, no estamos viendo nada más alrededor. En estas impactantes imágenes conseguimos ver cómo un pulpo se adhiera a mi fusil y se queda ahí permanentemente. En esta acción veis una viejita que está en el centro abajo, que prácticamente la cazo a la caída y casi sin bajar nada. Se convierte en una presa fácil cuando son poco esquivas. Aquí veo desde superficie un pez ballesta y me dejo caer esperando a tener un buen ángulo de disparo y tengo la suerte de que después de unos instantes me da un buen ángulo, así que consigo hacerme con la presa y llevármela para casa. Como es un pez un poco particular de limpiar, luego os daré una clase maestra de cómo lo hago yo y cómo limpio este pescado. En esta acción estoy acechando a una viejita de las rojas y no sé ni cómo fallo el tiro porque parecía absolutamente imposible de fallar, pero ahí está el resultado.
Pues hoy hemos ido de pesca y hemos hecho un poquito de pesca y hemos hecho alguna captura interesante. Un sarguete, un pez luna, que aquí están muy sabrosos, una viejita, otro sarguete más chico y un pulpete. Pulpete que, bueno, ya da la talla. Pero bueno, no estamos aquí para eso. Bueno, pues es un pez ballesta, aquí le llaman de otra manera, burriquete también se le conoce, que tiene una piel que tiene la peculiaridad que es como si fuese, digamos, pues prácticamente cuero, como si fuese el cuero de un animal, pues un jabalí o algo así. Entonces, lo suyo es intentar extraérsela de la mejor manera posible y lo que hay que hacer es hacerle unos tajos. Si os fijáis, se va cortando el lateral por una parte. Ahí. Y luego el lateral, ¿veis? Hemos cortado por aquí, por este lado, y luego vamos a cortar el lateral por el otro también. Pegaditos a la raspa, lo más que podamos, con cuidadito, con las espinas, que tiene algunas que son bastante potentes. Y nada, vamos avanzando hasta donde podamos. Pues el corte. Estos peces tienen la particularidad de que tienen unos dientes muy potentes y te pueden dar un bocado que te rompen hasta el traje de la potencia que tienen. O sea, imaginarse la fuerza que tienen en la boca estos animales. En fin, en la península resultan ser bastante confiados, pero por ejemplo aquí en Canarias no lo son. Aquí son bastante esquivos y en cuanto te oyen o te ven suelen poner tierra de por medio. Y es normal, porque saben que tenemos unas intenciones bastante aviesas. Bueno, esto para limpiar un pescado normalmente es poco usual, pero os aseguro que en este caso va muy bien, porque como os digo, la piel de este pescado es así, es como si fuese cuero. Entonces pues nos podemos ayudar perfectamente intentando pues eso, dejar el máximo posible sin que se dañe. ¿Veis? ¡Hop! Y vamos sacando, intentando eso, que no quede carne sobre la piel. Vamos cortando siempre en dirección a la piel y vamos tirando. ¿Y os dais cuenta? Pues intentar hacerlo sin esto y ya veréis. ¡Tachán! Como veis, esto es una piel durísima y aquí tenemos ya el pescado prácticamente limpio, como quien dice. Bueno, habrá que desviscerarlo y demás, pero es un truco que se utiliza para la limpieza de este pescado, ¿no? Y pues sería igual por el otro lado. Tener cuidado. Y listo, ya está, ya tenemos lo más importante. Y ahora ya lo único que nos queda, pues hombre, es quitarle lo que son las espinitas estas que tenemos por aquí, quitarle la colita y bueno, cortarle la cabeza. Una vez que lo tengamos así, pues se queda listo para comer. Pero como veis, eso era lo más dificultoso y ya os he enseñado un truquito que por lo menos a mí me va, pero que muy bien.